Bueno, entonces, pues estamos revisando el tema de ácidos y bases, ¿no? Es reactividad de todos los compuestos que hemos visto. En este sentido, y por esta clase vamos a analizar sobre todo el comportamiento ácido y base, donde tenemos enlaces pues de carácter covalente, ¿no? Compuestos que tienen este tipo de enlace. Y pues bueno, quisiera comenzar más o menos con el repaso de lo que vemos. Bueno, ya habíamos hablado de varias definiciones ácido y base, como las que conocen, como pues justamente la de Bronsted, ¿no? En la que hablamos de especies ácidas como donadoras de protones y especies básicas como aceptoras de protones. Entonces, en resumen, por ejemplo, vemos aquí qué sucede, por ejemplo, cuando estudiamos este equilibrio entre el ácido fluorhídrico y agua, ¿no? Y que generamos un ion hidronio y fluoruro como productos. Entonces, en estos casos vemos que el protón que estaba enlazado justamente covalentemente al flúor, ¿no? En este caso fue donado a la molécula de agua y entonces el ácido fluorhídrico pues está funcionando como un ácido y el agua como una base. Y sus productos pues generan la base conjugada del ácido, el fluoruro, y el ácido conjugado de la base, el ion hidrógeno, ¿no? Entonces, para una base, como ya veíamos, también el amoníaco pues reacciona con el agua y este amoníaco pues va a ser el absortor de protones del agua. Y el agua, pues ahora va a ser el donador de protones. Entonces ahora el agua es el ácido y el amoníaco es la base. El ion hidronio es el ácido conjugado del amoníaco y el ion hidróxido es la base, perdón, el ácido conjugado, el ion amonio es la base conjugada del amoníaco, el ácido conjugado del amoníaco, y el ion hidróxido es la base conjugada del agua, ¿no? Del ácido agua que donó el protón. Entonces, estos equilibrios, ¿no? Tienen estas diferentes constantes. En un caso se llama la constante de acidez, porque estamos analizando justamente la constante de acidez del ácido fluorhídrico, y en otro caso estamos hablando de la constante de basicidad para analizar la capacidad del amoníaco de aceptar un protón, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos estas dos expresiones y lo que podemos ver es que dependiendo de hacia dónde está desplazado el equilibrio, si está más hacia productos o más hacia reactivos, principalmente reactivos, entonces podemos definir también la fuerza de ese ácido o la fuerza de esa base. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos una reacción que está muy desplazada hacia productos, ¿no? Las concentraciones de fluoruro e hidrógeno serán muy altas comparadas con las del ácido fluorhídrico, y entonces estamos hablando de una fuerte disociación de este enlace hidrógeno-flúor y por lo tanto es un ácido fuerte. Si fuera lo contrario, pues obviamente tendríamos una concentración más alta de ácido fluorhídrico y menor de hidrógeno y de fluoruro, y entonces se trataría de un ácido débil. Como vemos aquí, esto sería para un ácido fuerte una constante de acidez mayor a 1 y para un ácido débil menor a 1. Si hacemos el menos logaritmo de esa constante de acidez mayor a 1, pues va a dar una pKa negativa, y si hacemos el menos logaritmo de ese ácido débil con una Ka menor a 1, tendremos un pKa positivo. Y lo mismo podríamos observar pues justamente para las bases. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en una escala? Entonces, vemos estas flechas, esta flecha roja que distingue el aumento de la fuerza ácida, ¿no? En todas estas especies. Entonces, vemos que ácidos muy, muy débil o de fortaleza despreciable, pues casi es el hidrógeno, obviamente el ion hidróxido, incluso el agua, ¿no? El agua es un ácido de fortaleza despreciable.
Pero después vemos, ¿no?, que empieza ya a aparecer, pues, nuestro ejemplo, el ácido carbónico, el ácido acético, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, ¿no? Y esta fuerza ácida o esta ionización que existe en agua, pues va en aumento hasta el ácido perclórico, ¿no? Incluso el ácido clorhídrico lo encontramos en esta posición, ¿no? Y entonces, ¿cómo será el aumento de pKa en la dirección de fuerza de acidez? ¿Me pueden responder eso? ¿Cómo es el valor de pKa aquí arriba? Muy negativo. Muy negativo, ¿no? Y el valor de pKa aquí abajo, ¿no? Es un valor de pKa muy, muy positivo, ¿no? Positivo. Exactamente, y lo contrario justamente para K. Y ahora ven, si vemos la fuerza básica, y aquí ya vemos justamente esta, pues bueno, faltaría la reacción con agua y ver que pues, se genera aquí la base conjugada, por ejemplo, del perclorato, ¿no? Y que pues es justamente donde podemos ver que la base conjugada de un ácido fuerte, ¿no? Se complementa y entonces aquí va a tener, son valores de de pKb. ¿De qué magnitud? En esta altura. ¿Cómo será en la parte de arriba el valor de pKb, por ejemplo, del ion perclorato? Positivo. Será muy positivo, ¿no? Entonces, eso significa que va a ser una base fuerte o débil. Muy débil. Muy débil, ¿no? Entonces, estas son la base conjugada de un ácido muy fuerte es una base infinitamente débil, ¿no? Entonces, el pKb de un ácido débil, entonces, de una base conjugada derivada de un ácido débil, ¿cómo será? Fuerte. Entonces, negativo, ¿no? Bastante negativo, muy menor, mucho menor a cero. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, bases fuertes, ¿no? Las bases conjugadas que se derivan del agua, del hidróxido, del ácido carbónico, ¿no? Etcétera. Eso es lo que estamos observando. Entonces, aquí también vean, ¿no? Que de pronto encontramos especies, ¿no? Como ácido fosfórico, ¿no? Que se desprotona en una posición y que pues genera este anión, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Fosfato diácido. Y el fosfato diácido incluso se puede volver a desprotonar para formar este anión fosfato ácido, pero que su acidez, ¿no? Conforme se va desprotonando, va disminuyendo. ¿Sí lo ven? ¿No? Esta fuerza, el pKa del H2PO4 menos es menor que el pKa del H3PO4, ¿no? Del ácido fosfórico, ¿no? Eso es lo que estamos observando. ¿Y por qué? Pues porque obviamente, imagínense ustedes, ahora ese protón, ¿no? Se debe desprender de una molécula que ya está cargada negativamente. Entonces, la interacción electrostática, ¿no? Debe ser mucho más fuerte y pues por lo tanto es mucho más difícil de disociar, ¿no? Entonces, por eso este pKa
fosfato diácido es mucho menor que el pKa del fosfato, perdón, mucho mayor el pKa, perdón, del, hay aquí sí, entonces esto sería el Ka, pero en realidad es del pKa. Si hablamos del pKa, estamos hablando de pKas mayores del fosfato diácido que del ácido fosfórico, ¿no? Entonces, si lo vemos en una tablita, veremos justamente, aquí está el H3. Vemos aquí el ácido fosfórico, ¿no? Y por acá deberíamos de ver el ion de hidrógeno fosfato. ¿Ya vieron el cambio? Por ejemplo, vemos que, bueno, aquí estamos viendo justamente el pKa y el pKb, ¿no? No, sigue siendo, perdón, el pKa. Entonces, el pKa del ácido fosfórico, ¿no? Es 2.12. La constante de acidez es 7.5 por 10 a la menos 3. Y el pKa del ion de hidróxido fosfato es 7.21, ¿no? Mucho mayor. Y la Ka, pues sí es mucho menor, ¿no? Aquí estamos hablando de 10 a la menos 3 y aquí 10 a la menos 8 para el ion de hidrógeno fosfato. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, las reacciones que estaríamos esperando, ¿no? Más agua, estamos hablando de constantes de acidez, entonces lo que estaría yo formando pues, sería el ion de hidrógeno fosfato más H3O más, ¿no? Y para el dihidrógeno fosfato, ahora este hidrógeno está enlazado a una especie que está cargada negativamente y como les decía, la interacción electrostática puede ser mucho más fuerte, ¿no? Y por lo tanto generar la especie hidrógeno fosfato, pues ya no va a ser tan eficaz, ¿no? Entonces aquí vemos que esta tiene un pKa 2.12 y este tiene un pKa 7.21. Aquí este producto está más favorecido y aquí los reactivos están un poquito más favorecidos, ¿no? Por eso no hay una disociación tan fuerte. Vemos incluso, ¿no? El valor del ion hidrógeno fosfato. ¿Ya lo ven aquí? Para generar el fosfato. Y el valor es todavía mayor, ¿no? 12.67. O sea, estamos realmente en valores muy, muy altos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues el hidrógeno fosfato es un ácido infinitamente débil, ¿no? Pero su base conjugada, el ion fosfato, debe de ser una base muy fuerte, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que imaginarlo porque si tenemos una escala diversa de pH, vamos a tener, por ejemplo, este tipo de diagramas de distribución de especies. Y en este diagrama de distribución de especies podemos ver, por ejemplo, aquí están los valores que habíamos analizado justamente de pKa, el pKa1 para el ácido fosfórico, para generar el ion de hidrógeno fosfato es 2.12 y para generar del hidrógeno fosfato, el hidrógeno fosfato es 7.21 y del hidrógeno fosfato al fosfato es un pKa de 12.67. Entonces, con esto podemos ver, esto es la fracción de especies que tenemos ácido fosfórico, de hidrógeno fosfato e especie fosfato, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en un pKa de 2.12, ¿no? Justamente si fijamos la escala de pH en esa acidez, voy a tener en este punto 50% de ácido fosfórico y 50% de ion de hidrógeno fosfato, ¿no? Lo mismo va a pasar si fijo el pH de esta disolución donde hay ácido sulfúrico en agua y fijo el pH a 7.21, en ese pH voy a tener 50%, como lo dice aquí, es el punto 5, de hidrógeno fosfato y 50%
de hidrógeno fosfato. Y también si llego a fijar el el pH a 12.67, entonces en ese punto voy a tener 50% de ion fosfato y 50% de hidrógeno fosfato, ¿no? Entonces, estos diagramas son muy útiles porque obviamente yo puedo medir en reacciones diferentes, etcétera, a qué pH más o menos estoy trabajando para saber qué especie, ¿no?, será la que predominará en a ese pH, ¿no? O qué combinación tendré. Por ejemplo, si yo tengo el pH fijo a 3 o a 3, sería 2.8, ¿no? Más o menos. Entonces, quiere decir que voy a tener más de hidrógeno fosfato o una fracción de 80% de hidrógeno fosfato y 20% de ácido fosfórico, ¿no? Entonces, esto es muy importante justamente para poder analizar qué especies están, porque pues serán las especies que podrán reaccionar con lo que yo esté trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo consideremos, que podemos tener ácidos que pueden desprotonarse múltiples veces, porque pues obviamente cuentan con diversos hidrógenos enlazados, ¿no? Una cuestión importante también que hay que empezar a revisar es alguna tendencia, ¿no?, que existe entre los ácidos binarios. Por ejemplo, ácido binario ¿por qué está en paz? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, pero yo no veo su cursor. ¿Eh? ¿Solo el cursor? Sí, no, sí se ve la pantalla. La presentación. Oye, es a lo que voy. Sí, la presentación sí se ve. Ok, la voy a volver a poner porque algo pareció ahí, como que dejé de presentar, no sé por qué. Pero bueno, vamos a seguir con estas dependencias de la acidez, ¿no? Entonces ya vimos que cuando tenemos especies que se pueden desprotonar múltiples veces, ¿no? Entonces, mientras se va desprotonando o la desprotonación de aniones, ¿no? Pues justamente es más fuerte que la de especies neutras. Y si la carga del anión empieza a aumentar, entonces la desprotonación de ese anión pues es cada vez más difícil y entonces eso se traduce en que se trata de ir disminuyendo con cada desprotonación la fuerza ácida de esas especies, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con diferentes elementos? Podremos ver, por ejemplo, aquí los halógenos, ¿no? Y aquí pues tengo, por ejemplo, graficada, ¿no?, la afinidad electrónica, una propiedad periódica, ¿no?, que estudiamos al inicio de este curso. Si vemos la afinidad electrónica, ¿no?, que encontramos entre estos, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo y el flúor, ¿no? Podemos ver justamente que esta afinidad electrónica, ay, aquí está raro porque tiene esa, ¿no? Pues también va disminuyendo de cierta manera. Bueno, vamos a ver. Entonces, vemos que la acidez puede depender, obviamente, de la energía del enlace. Y aquí, pues, estoy tratando de, bueno, esto es lo que grafica más o menos la energía del enlace, y esta sería la energía del enlace que existe justamente entre el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor. Entonces, esta energía es lo que necesito para romper el enlace hidrógeno-flúor. Y esta energía que veo aquí es la energía que necesito para romper el enlace hidrógeno-cloro, ¿no? El enlace covalente, y en este caso para el bromhídrico, ¿no? El ácido bromhídrico, y finalmente para romper el enlace entre hidrógeno y yodo, en este caso. Entonces, vemos que la energía va disminuyendo para romper ese enlace a lo largo de la familia, y que esta va disminuyendo de igual manera también el pK. Y si el pK disminuye,
Entonces, ¿cómo varía la fuerza del ácido? ¿Cuál es el ácido débil y cuál es el ácido fuerte de estos ácidos que estoy comparando aquí? El ácido débil sería el ácido fluorhídrico. El fluorhídrico sería el ácido débil y el fuerte, El yorid, El hídrico. jurídico. justamente porque estamos viendo estas escalas de pKa, y también lo puedo ver, ¿no? O sea, si se trata de la definición del ácido es la especie que va a donar un protón, pues tengo que ver con qué facilidad voy a disociar ese protón, ¿no? Obviamente sabemos que eso, a grandes rasgos, bueno, sí es lo que estamos viendo traducido aquí, porque al final, al yo disociar el protón, pues estoy generando la especie, la base conjugada, ¿no? Y el ácido conjugado de la base agua, ¿no? Que fue el aceptor de los protones, ¿no? Entonces, también podemos ver, ¿no? Que esta acidez también varía con la polaridad del enlace. Entonces, ¿cómo mido la polaridad de un enlace? ¿Qué necesito conocer? La electronegatividad. La electronegatividad, ¿no? Entonces, si pongo aquí ahora esta escala de electronegatividad, ¿cómo va variando? Y aquí podrían medir la electronegatividad justamente de la base conjugada. Bueno, pues pensemos en eso, ¿no? Que se va a quedar con los electrones, ¿no? Justamente del enlace. O del flúor. ¿Cómo varía la electronegatividad entre flúor, cloro, bromo y yodo? Va disminuyendo hacia abajo. Exacto, podríamos decir el flúor, recuerden que era siempre 4, el cloro pues va a ser menor que 4, mucho menor que 4 y mucho, mucho, mucho menor que 4, ¿no? Entonces, también la fuerza ácida, ¿no? Podemos decir que si la electronegatividad del átomo al cual está enlazado el hidrógeno es muy pequeña, ¿no? Entonces va a ser un ácido fuerte. Y eso quiere decir justamente que entre menos polar el enlace, ¿no? Quiere decir mayor fuerza ácida. ¿Cierto? Es lo que podemos decir justamente, porque al tener menos electronegativo con el yodo, el enlace es menos polar, ¿no? Menos polarizado y por lo tanto es el ácido más fuerte, ¿no? También puedo medir la energía de hidratación justamente de este anión o incluso ver la afinidad electrónica, que bueno, aquí sí obedece justamente para cloro, bromo y yodo, mientras menor sea la afinidad electrónica, por ejemplo, para el caso del yodo, entonces mayor será mayor fuerza ácida, ¿no? Y podría decir menor afinidad electrónica, menor pKa, que pues, se traduce en mayor fuerza ácida, ¿no? Entonces, como vemos aquí, los enlaces HX más débiles favorecen la acidez, ¿no? Que es lo que estábamos observando. Entonces, vemos, por ejemplo, justamente esto que sería, pues, los ácidos binarios, cómo varía, ¿no? Pero ahora podemos ver, por ejemplo, también, déjenme quitar aquí esta, cómo varía, por ejemplo, lo que vemos aquí es justamente cómo estudiar la afinidad electrónica con respecto a todas estas, a esta reacción, ¿no? Entonces, vemos aquí, esto que vemos acá arriba se parece mucho, ¿no? A la unidad, ¿cómo se llama? A la energía de red cristalina, porque tenemos dos aniones, ¿no? En fase gas que generan una especie en, pues bueno, el producto en fase gas, la molécula. Aquí no hay agua, ¿no? Entonces vamos a analizar en fase gas, que es como se estudia la afinidad electrónica
¿qué es lo que puede suceder? Entonces, por ejemplo, la afinidad electrónica de la especie A-, ¿no? Recuerden que esto pues, se puede considerar también como el potencial de ionización cero, pues se está obviamente formando el ion neutro más un electrón. El contrario del potencial de ionización, pues para poder formar el H+, ¿no? Pues tengo que justamente ionizar este átomo de hidrógeno para generar H+, más un electrón. Y finalmente, la entalpía de formación justamente que, pues bueno, sería el átomo A en fase gas más el átomo de hidrógeno en fase gas, que me va a generar HA en fase gas. Entonces, todo esto, ¿no? Lo puedo formar como un ciclo de Born-Haber, ¿no? Tengo la afinidad electrónica de A menos el potencial de ionización de H menos la entalpía de formación del enlace HA, ¿no? Que es lo que estoy viendo por aquí, ¿no? Y pues esto, pues al final lo puedo traducir como la afinidad del protón, ¿no? Esta delta H de formación de esta especie, ¿no? La puedo traducir justamente a la afinidad por el protón, ¿no? Es una forma en la que también se trata de, pues bueno, ver justamente cómo se favorece toda la reacción y los procesos de afinidad electrónica y potencial de ionización que se están generando. Entonces, por ejemplo, estas afinidades de protón, lo que puedo ver es que si yo tuviera, por ejemplo, este fuera el fluoruro de hidrógeno, ¿no? La base conjugada sería el fluoruro, y la afinidad de protón se calcula para el fluoruro de hidrógeno justamente, no, del fluoruro, perdón, por 1553 kilojoule por mol, ¿no? O sea, tiene una afinidad de protón que se puede traducir a una fuerza básica muy alta, ¿no? Y, por ejemplo, si considero los demás, la afinidad de protón, por ejemplo, del cloruro, del bromuro o del yoduro, pues esta afinidad del protón pues toda va disminuyendo, ¿no? Justamente porque pues también va disminuyendo este valor de afinidad electrónica, ¿no? Y finalmente para el agua también, o para el hidróxido, la afinidad de protón es la más alta. Recuerden que el hidróxido era la base más fuerte. Para el cianuro también es más alta que para el cloruro. Y la afinidad de protón del agua pues empieza a ser mucho menor, y la afinidad de protón del amoníaco también es muy baja. Es una, digamos, esto es lo que sucede en fase gas. Y cómo cambia la afinidad por el protón en fase gas en fase acuosa, ¿no? En agua, por ejemplo, la afinidad del protón del fluoruro ya al final todos se ven con un valor muy similar, ¿no? Entonces están 1150, 1090, 1079, 1183, 1182. ¿Por qué? Porque aquí en agua pues va a depender justamente de lo que suceda. Recuerden que aquí esta afinidad del protón, lo que quiere decir es, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo mezcle esto con agua, ¿no? Perdón, pues esto me va a generar HF, haciendo un aceptor de protones y un OH. Pero todo esto depende, ¿no? De la disociación del agua, que no puede ser más fuerte, o sea, no va a variar con la otra especie, ¿no? Entonces, por eso, esta afinidad de protón podría cambiar dependiendo del disolvente. Si yo, por ejemplo, hiciera esto con un ácido acético, ¿no? Aquí pues vamos a dibujar el ácido acético. Este es el ácido acético. Yo quiero generar este protón. Ahí sí puedo ver cómo va a cambiar este valor, ¿no? La afinidad de protón en HCO o CH3, ¿no? Esto pues puede cambiar justamente con estas especies, ¿no? Pero bueno, esto simplemente es un ejemplo
para que vean las afinidades por protón, ¿no? Las tenemos que identificar justamente dependiendo del disolvente o de la base con la que están interactuando, ¿no? Entonces, esta afinidad de protón que estoy viendo aquí, pues se ve en esta reacción, ¿no? Vemos la base conjugada, vemos el protón en fase gas, tiene un valor bastante particular. Pero en una fase acuosa o en agua, eso solo depende de qué tan fácil, ¿no? Esta molécula de agua pues va a generar el ion hidróxido y un H+. Bueno, que esto no sucede, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en eso. Y esto pues sucede con una única fuerza, con una única magnitud. Entonces, por eso es que prácticamente todas las especies que estoy, o todas las bases conjugadas que estoy midiendo, tienen una afinidad de protón muy similar. Entonces, si yo cambio el disolvente o la especie donadora de protón, pues esa afinidad del protón pues va a cambiar, ¿no? Entonces, esto pues nada más para saber que depende del disolvente en el que esté llevando a cabo las reacciones, ¿no? Todo cambia si es de fase gas a fase acuosa a otro disolvente, ¿no? Entonces aquí, antes de entrar a este tema, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con especies que tienen oxígeno. Vemos que hay diferentes especies que pueden donar ese protón, ¿no? Ese ácido. Y en este caso voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de un catión de rutenio, ¿no? Ya que hablamos justamente de especies coordinadas, de compuestos de coordinación recientemente. Pensemos en esta especie, ¿no? Como una especie L va a ser cualquier ligante, ¿no? Como una especie coordinada como esta, ¿no? Entonces vemos que esta especie puede incluso donar uno de estos protones y esta se conoce como un ácido acuo, ¿no? Porque tiene solo moléculas de agua coordinadas. Una vez que dona, digamos, todos sus dos protones, ¿no? Pierde este y pierde este, ¿cómo va a quedar este compuesto de rutenio? Perdón, N. Esta es una especie de rutenio 4+. ¿Cómo van a quedar después de que perdió este protón, ¿no? Este compuesto. ¿Qué va a quedar enlazado al rutenio? ¿1H? Hidróxidos, ¿no? Al ser hidróxidos, entonces esta especie ya son aniónicas y pues ya cambia de 4+ a toda una especie rutenio 2+, ¿no? Y entonces aquí ya lo que tengo aquí es un hidrácido, porque ahora va a perder este hidrógeno enlazado al oxígeno, ¿no? A un grupo hidroxilo. Y si ahora pierde por ejemplo, solo perdió el de abajo, ahora ¿cómo quedará esta especie? Si pierde este protón. ¿Básica? Sí, más básico, pero ¿qué grupo se generará ahora enlazado al rutenio? ¿Oxígeno 2-? Que más bien es un grupo oxo, ¿no? Doble enlace oxo. Entonces,
vemos, ¿no? Las definiciones de un ácido aquo, como estos, de un hidrácido, ¿no? Donde el protón se disocia de una especie de hidroxilo, y un oxoácido, donde el protón ahora, ¿no? Se desprende de una especie que tiene un enlace oxo, ¿no? Un grupo oxo. Entonces, esto sería las cuestiones que vamos a analizar ahora, ¿no? Y de qué depende justamente, o qué tan fácil va a ser disociar estas especies, ¿no? Estos protones en estos diversos compuestos. De un compuesto acuo, ¿de qué va a depender? Obviamente va a depender de cómo influye esta interacción del rutenio con el oxígeno para debilitar este enlace, ¿no? Cómo influye justamente las interacciones del oxígeno con el rutenio del grupo hidroxilo para disociar este protón, y cómo influye la interacción de este oxígeno con este rutenio, que ahora tiene un grupo oxo enlazado, ¿no? Justamente para disociar uno de estos protones, ¿no? Entonces, estas tres definiciones, pues recuérdenlas, tenemos un ácido aquo, un hidrácido cuando el protón se disociará de una especie de hidroxilo, y un oxoácido cuando el protón se disocia de una especie de hidroxilo que está interactuando con un compuesto que tiene un grupo oxo, ¿no? Un doble enlace oxígeno. Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo resolver esta tendencia de disociación de protones en este tipo de especies. Entonces, veamos aquí, tenemos oxiácidos, pero aquí en realidad también son, ay, ¿cómo le pusimos? Ay, ácidos. Oxiácidos, bueno, tenemos aquí un oxiácido porque justamente tenemos en este caso un doble enlace a oxígeno, un grupo oxo y un grupo hidroxilo. Entonces queremos disociar justamente este protón de aquí o este de aquí. Entonces vemos que para los oxiácidos del nitrógeno puedo tener nitrógeno en dos valencias diferentes, ¿no? En una tenemos el nitrógeno como +3 y en una como +5, ¿no? Y eso implica que esté enlazado con solo un grupo oxo o con un grupo oxo y un oxo desprotonado, ¿no? Que sería, sabemos que la estructura del Lewis del ácido nítrico, ¿no? La podemos representar aquí, donde uno de los oxígenos sí sigue conservando la regla del octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero pues que justamente lo dibujamos punteado porque hay resonancia, ¿no? Al tener un nitrógeno enlazado con doble enlace al oxígeno, pues está en resonancia, entonces la verdad es que lo que medimos experimentalmente es que ese enlace nitrógeno-oxígeno está intermedio, ¿no? Entre una distancia que puede ser definida entre doble enlace y enlace sencillo, ¿no? No es tan larga como un enlace sencillo, pero no es tan corta como un enlace doble porque está en resonancia, ¿no? Si vemos, bueno, aquí si vemos el enlace nitrógeno-oxígeno en un enlace sencillo, si se acuerdan de esa parte, vemos que es mucho más grande, ¿no? 1.42. Y un enlace puramente doble, ¿no? Como NO, lo vemos en 1.20. Entonces, como hay resonancia, lo vemos que ese enlace, nitrógeno-oxígeno, tiene la misma magnitud y es de 1.22 Armstrong, ¿no? Bueno, una vez definido eso, vemos justamente que la distancia de enlace es de 0.98 entre el oxígeno y el hidrógeno. Recuerden que este es el hidrógeno que se va a desprotonar. Si se acuerdan ustedes, podríamos relacionar la distancia del enlace con la fuerza del enlace para saber qué tan fácil va a disociarse. ¿Cómo variaba con el enlace? Si es una distancia muy corta, ¿no? La disociación, ¿cómo será?
requerirá poca energía o mucha energía. Mucho. Mucha energía, ¿no? Entonces es inversamente proporcional, ¿no? Perdón, es que aquí estoy ya por aquí, ¿no? Entonces, si es una distancia corta, necesito bastante energía. Aquí, como ven, la distancia es igual en el ácido nítrico y en el ácido nitroso. Pero lo que empezamos a ver, ¿no? Más o menos, es que lo que sí cambia es más o menos el ángulo, o bueno, cómo está toda la molécula. Entonces, lo que sí empezamos a analizar, ¿no? Es que el pKa del ácido nítrico es menos 1.4 y el pKa del ácido nitroso es 3.3. ¿En cuál es más fácil disociarse? En el nítrico. En el nítrico, este tendrá un Ka que será mayor a 0. ¿No? Entonces sí será en el nítrico, ¿no? Tendremos justamente que la disociación es, ¿cuál es el ácido más fuerte? El nítrico, ¿no? Y lo que vemos aquí es que, pues, tener dos grupos oxígeno electronegativos, ¿no? Enlazados al nitrógeno, ¿no? Justamente podemos definirlo con esta fórmula que estamos viendo por aquí. Es que entonces, yo puedo distribuir este ácido nítrico, ¿no? En esta fórmula en un oxoácido. Tengo, para este oxoácido lo que tengo es un HO, bueno, 1, ¿no? Porque nada más tengo un grupo hidroxilo. Después tengo el nitrógeno y tengo 2 oxígenos, ¿no? Y para el ácido nitroso yo tengo un HO1 y luego tengo un nitrógeno y solo un oxígeno, ¿no? Es lo que estoy viendo, según esta nomenclatura, donde N es los grupos hidroxilo que tengo y M los grupos oxo que tengo enlazados al nitrógeno. Entonces aquí lo que puedo ver es que si yo tengo 0, ¿no? Grupos oxígenos enlazados, pues obviamente van a ser pKs muy positivos, ¿no? Y eso implica, pues bueno, que son justamente ácidos muy, muy fuertes. Si perdón, no es cierto, si M va en aumento, ¿no? Son ácidos bastante débiles. Si M va en aumento, vemos que M igual a 1, son pKs cercanos a 2, van disminuyendo, y si M es igual a 2, ya van pKs cercanos a menos 1, que es el caso que tenemos para el nitroso, ¿no? Y para el nítrico. Entonces, mientras aumenta M, el pKa va disminuyendo y tengo ácidos mucho más fuertes. Pensemos en la electronegatividad del oxígeno, en que pues justamente están atrayendo electrones del nitrógeno pues para sí mismos, es más electronegativo el oxígeno que el nitrógeno, y entonces pues bueno, ya la fuerza con la que se está enlazando este oxígeno a este nitrógeno es 1.41 cuando tengo 2 oxígenos y 1.46 cuando solamente tengo un oxígeno. Entonces, hay menor fuerza en este enlace cuando tengo menos oxígenos y por lo tanto es más fácil que yo pueda, más difícil que yo pueda disociar ahora sí este protón. Entonces, es más fácil para el nítrico al tener un enlace fuerte nitrógeno-oxígeno, pues este enlace se debilita ligeramente y es más fácil disociarlo. Tenemos pKs menores, ácidos fuertes, y si solo tengo un oxígeno, esta fuerza
este enlace se fortalece, nitrógeno-oxígeno, y por lo tanto también se fortalece el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿no? Entonces esto es lo que podemos analizar de los oxiácidos, y con base en eso, pues, y con esta fórmula decir, bueno, o sea, si yo tengo muchos grupos oxo, ¿no? Lo que voy a favorecer es la distribución electrónica, ¿no? De esto y una más fácil disociación. Y cuando solo tengo un grupo oxo, pues no hay tanta distribución electrónica y la disociación es mucho más difícil, ¿no? Y es un ácido más débil. Okay, nada más quiero ver la hora. Ok, todavía tenemos 10 minutos más. Entonces, bueno, ahora veamos, por ejemplo, qué pasa, ¿no? Cuando comparamos oxoácidos, oxoaniones, ¿no? Y qué pasa con su pKb. Ahora recuerden que la reacción que vamos a analizar ahora, por ejemplo, es el carbonato, que sí es un, digamos, pues tiene pues una base ligeramente fuerte, su pKb pues ya nos muestra que no es una base tan fuerte, porque pues es nada más 7.6, es positiva, ¿no? Y eso quiere decir que el agua está funcionando ahorita como ácido donador de protones, formamos el carbonato, el ion carbonato ácido y un hidróxido, ¿no? Y tiene este pKb. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, para el ion clorito, el bromito y el yodito? Para estos aniones, ¿no? Lo que podemos ver es que la electronegatividad del halógeno, cloro, bromo y yodo, va cambiando, ¿no? Entonces va cambiando justamente esa atracción de electrones, ¿no? Que tenemos para este caso. Y vean cómo cambia el pKb, ¿no? Entonces recuerden aquí que lo que estamos analizando es justamente, bueno, aquí vamos a ver primero la disociación de ese protón, o sea, prácticamente la reacción opuesta, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que disociar el protón con una especie electronegativa, ¿no? Pues es mucho más grande el yodo, mucho menos electronegativo el yodo, y en cuál de estos será más fácil disociar entre estas dos especies, según el pKb, bueno, lo contrario. ¿En el cloro? En el cloro es mucho más fácil disociar y lo vemos justamente por, ay, perdón, el pKb, ¿no? O sea, prácticamente este sería un pKa para decirme que esto es mucho más fácil de disociar, ¿no? Y por lo tanto, el clorito es una base más débil que lo que es el yodito, ¿no? Sí lo estamos viendo ahí. Entonces vemos que pues la base es mucho más fuerte, ¿no? Y el ácido, por ejemplo, ácido, en este caso pues es un ácido débil, y en este caso este es un ácido pues de mayor fuerza, ¿no? Comparado con este. Y en este caso es una, pues bueno, más débil. Una base más débil, una base más fuerte, ¿no? Lo que estamos analizando. Ahora bien, por ejemplo, tenemos al cloro, ¿no? Que pues tiene diferentes valencias. Entonces, vemos que tenemos el ácido perclórico, el ácido clórico, el ácido cloroso y el hipocloroso, ¿no? Porque tiene la valencia más pequeña. Entonces, en estos casos, ¿no? También podemos analizar para cada uno de esos cómo es la fuerza de la base conjugada de estos. Entonces, habíamos visto
que el ácido perclórico era el ácido más fuerte, ¿no? De todos, si se recuerdan en la primera, en esta, pues tiene la disociación mucho más sencilla. Vamos a poner magnitudes de flechas, ¿no? Aquí una flecha medianita, aquí una flecha un poco más chiquita y aquí todavía más chiquita, para hablar de qué tan fácil es disociar ese prótono. Entonces, si vemos las fuerzas de pKb, ¿no? El valor del perclorato es prácticamente un pKb infinito, es una base pues prácticamente infinitamente débil, ¿no? Débil. Y la base más fuerte, pues viene justamente del ácido más débil, ¿no? Que sería el clorito. Entonces aquí también ya podemos ver una tendencia, ¿no? En la que para aniones con la misma carga, el aumento de N, que obviamente tiene que ver con valencias diferentes de cloro, ¿no? Aquí tenemos pues cloro más 1, cloro más 3, más 5 y más 7, ¿no? Al aumentar justamente la valencia y el número de oxígenos de ese oxioanión, entonces disminuye su fuerza básica, ¿no? Ahora bien, si tenemos especies, por ejemplo, aquí tenemos el perclórico, el perclorato, el sulfato, el fosfato y el silicato, ¿no? Y vemos que obviamente aquí pues la valencia también va cambiando, ¿no? ¿Cuál es la valencia de este cloro? Como habíamos dicho aquí, pues es más 7. La de azufre, ¿cuál es? Menos 8, menos 2. 6. 6, ajá. 7, 6, fósforo, sí. 5. 5 y silicio. 4. 4. Entonces aquí también lo que vemos es que, bueno, no estamos en la misma especie, pero aquí vamos aquí de 1, 3, 5, 7, con el aumento de la valencia y el aumento del número de oxígenos, la basicidad disminuía, ¿no? Pues siempre son bases débiles porque tiene un pKb de 6.5, pero cuando se trata de elementos, ¿no? Aquí pues podemos decir el cloro está aquí, después está su vecino el azufre, el fósforo y el silicio acá en el tercer periodo, ¿no? Entonces aquí familia 14, 15, 16 y 17, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que para el mismo número de grupos oxo enlazados al centro metálico, bueno, al átomo central, tenemos un aumento, sí, de la carga del anión y entonces sí un aumento muy progresivo de la basicidad, ¿no? Entonces también son cuestiones que tenemos que seguir analizando. Entonces ya como últimas anotaciones, ¿no? Resumiendo todo lo que hemos visto, si la electronegatividad del átomo central aumenta, ¿no? Como era lo que veíamos aquí, disminuye la basicidad del anión polimetálico. Si la carga formal sobre los átomos donadores aumenta, entonces aumenta la basicidad, perdón, más o menos aquí, y si el estado de oxidación del átomo central aumenta, la basicidad disminuye, ¿no? Entonces, este es el tercer punto. Habla del segundo punto y la electronegatividad, pues la estamos analizando en este primer punto, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo por hoy. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Qué horas son? Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos. Sí, pero prefiero no dejarlos agobiados hasta acá, porque ya el siguiente tema pues tiene que ver justamente con los ácidos ACO, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esta parte aquí. Déjenme ver si tengo algún ejercicio